Bueno, shalom. Vamos a continuar con otra enseñanza basada en esta parashá que estamos estudiando en el día de hoy. Y quisiera tocar un aspecto que tiene que ver con el tema de la Metzorá. ¿Ok? Con la Metzorá. ¿Qué era la Metzorá? A ver si se recuerda. Bueno, más que la lepra, el leproso. ¿Ok? La lepra en sí se llamaba Saraat. ¿Ok? Saraat era el nombre para la lepra. El leproso se le llamaba Metzorá. ¿Ok? El que tenía esta enfermedad se le llamaba Metzorá. Algunos sabios enseñan que la palabra Metzorá viene de una raíz en hebreo que es Motzirra. ¿Ok? La palabra Metzorá está relacionada con la expresión hebrea Motzirra. Y esta expresión hebrea Motzirra significa que saca el mal. ¿Ok? De allí que los sabios han establecido de que esta enfermedad, conocida como Metzorá, era una enfermedad que era un castigo divino. ¿Ok? Era un castigo divino a la persona. Es decir, no era cualquier tipo de enfermedad, sino que era una enfermedad que venía como un castigo divino hacia una persona por cometer algún tipo de transgresión. ¿Ok? De hecho, es interesante que en la Torá, quien trataba este tipo de enfermedad no era un médico, sino que eran los sacerdotes. ¿Ok? Eran los sacerdotes. Dice aquí la Torá, por ejemplo, en Levítico capítulo 13, versículo 1 en adelante, habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído al sacerdote. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes quienes declaraban a la persona un leproso o lo declaraban limpio. ¿Por qué? Porque no era una enfermedad como tal. Era una enfermedad que Hashem enviaba, el Eterno enviaba como castigo a una persona que haya cometido algún tipo de transgresión. Ahora, según los sabios, esta enfermedad está relacionada con un tipo de transgresión específica. ¿Ok? Esta enfermedad está relacionada con un tipo de transgresión específica. ¿Y cuál es el tipo de transgresión específica que está relacionada con esta enfermedad? Según los sabios de Israel, es la lashon hara, es decir, el hablar mal. Cuando una persona hablaba mal de otra, era castigada por Dios con este tipo de enfermedad. Gracias al Eterno, o quizás no gracias al Eterno, este tipo de castigo divino hoy en día no se establece, porque si no, todos nosotros estuviésemos leprosos. ¿Ok? Aunque no sabemos si darle gracias al Eterno o no darle gracias al Eterno. ¿Por qué? Porque precisamente la aparición de esta enfermedad en la vida de la persona era el proceso espiritual para que esta persona rectificara y se arrepintiera. ¿Ok? Era parte del proceso espiritual de Dios a la vida de esa persona para que esa persona se arrepintiera de su mal proceder. Por eso es que no sabemos decir si es bueno o es malo que hoy en día no se dé esa enfermedad como castigo de esa transgresión.
¿Por qué? Porque si una persona veía que estas manchas le comenzaban a salir en su cuerpo, era una señal de que estaba actuando mal y que tenía que arrepentirse y buscar de Dios, y si se arrepentía y buscaba al Eterno, era sanada de esa enfermedad. De hecho, enseñan los sabios que esta enfermedad o este castigo divino no llegaba directamente a la persona. Primero, cuando una persona empezaba a hablar la shon hará de otra persona, empezaba a hablar mal de otra persona, primero la lepra aparecía en las paredes de la casa. Y entonces el sacerdote tenía que supervisar la casa, ver las manchas en la pared, y ordenaba a derrumbar la pared donde aparecía la mancha y la mandaba otra vez a edificar la pared. Y si la mancha volvía a aparecer, entonces declaraba la casa inmunda y tenían que desalojar la casa. ¿Ok? Hashem no traía esta enfermedad directamente a la persona en primer lugar, sino que primero lo enviaba a la casa para que la persona hiciera teshuva, arrepentimiento. Si la persona no hacía arrepentimiento, entonces las manchas comenzaban a aparecer en la ropa, ya más cercana a la persona. Porque en la casa, bueno, uno podía decir, bueno, ¿quién en la familia? A lo mejor no soy yo, a lo mejor es mi esposa, a lo mejor son mis hijos, ¿entiendes? Y entonces la persona a lo mejor no se arrepentía porque a lo mejor decía, no soy yo, ¿ok? Pero cuando ya empieza a aparecer en la ropa, el trato ya es más personal. Mira, es contigo la cosa, ¿ok? Es contigo. Y entonces el sacerdote revisaba la ropa y había un procedimiento que se le hacía a la ropa, y entre eso quemar la ropa, ¿ok? Si la persona no se arrepentía por haber cometido ese tipo de mal, entonces la lepra comenzaba a aparecer en la piel, ¿ok? E incluso cuando la persona le aparecía esa lepra en la piel, el sacerdote le examinaba y lo mandaba a aislarse durante 7 días, y después del plazo de esos 7 días revisar a ver si la mancha había crecido o no había crecido. Si no había crecido, a pesar de que la persona tuviera la mancha, se le declaraba limpio. Si había crecido, entonces el sacerdote lo mandaba 7 días más de aislarlo, hasta que volviera otra vez a los 7 días, y si la persona no había hecho teshuvá, entonces lo declaraba inmundo, leproso, y tenía entonces que la persona apartarse completamente de la congregación de Israel. Y es allí cuando la persona tenía que empezar a gritar, Mexorá, leproso, leproso, y el resto de las personas tenían que apartarse de esa persona. Entonces, los sabios han visto como esta enfermedad como una señal de que algo no está bien en la vida de la persona, y por lo tanto esa persona tiene que arrepentirse específicamente de un pecado terrible que es el lashon hará o la lengua maligna. ¿Por qué el lashon hará es un pecado terrible? De hecho, los sabios han dicho que hablar mal de las personas es peor que el asesinato. Es peor que asesinar a alguien. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas mal de una persona, no solamente estás afectando a la persona, sino que también estás afectando a la persona a la que le estás hablando de esa otra persona. Entonces, el asesinato daña a una sola persona, pero el lashon hará daña a muchas personas. A todas las personas a las cuales tú le hayas hablado mal de otra persona,
a todas esas personas las estás afectando espiritualmente. De ahí que es tan terrible este pecado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Además de eso, era tan terrible este pecado, que reparar este daño era muy difícil. Una vez, una persona, hay una historia, ¿no?, de una persona que estuvo hablando mal de un rabino. Y después esta persona se dio cuenta de que lo que había dicho el rabino era falso y fue a donde el rabino para pedirle perdón. El rabino, para tratar de demostrarle a esta persona el terrible error que había hecho, el rabino le dijo a la persona: yo te perdono con una condición. Para que el hombre entendiera el terrible error que había cometido. Pero yo te perdono con una condición. A ver, rabino, ¿cuál es la condición? Ven conmigo afuera. Y lo llevó afuera de la casa. Estaba pegando un viento como cuando viene un norte aquí. Había brisa. Y el rabino agarró una almohada de plumas. Y en medio de la brisa, el rabino rompió la almohada y obviamente la brisa comenzó a llevar las plumas. ¿Okay? Y el rabino le dijo: yo te perdono si tú logras recoger todas las plumas. Si tú logras recoger todas las plumas, entonces yo te perdono. Imagínate, el hombre tratando de recoger las plumas, pero el viento se la llevaba y se la llevaba y se la llevaba. El hombre regresó del rabino y le dijo: rabino, es muy difícil. Agarro una, pero las otras se van y se van y se van más lejos. Y cuando estoy persiguiendo una, las otras se van más lejos, más lejos, más lejos. Es difícil, es imposible. Entonces usted no me va a perdonar nunca. El rabino le dijo: así es cuando tú hablas mal de una persona. Tú hablaste de mí a una persona y seguro eso que tú le diste a una persona se lo comentó a otra y a otra y a otra. Así que reparar el error es difícil. ¿Está viendo lo difícil, lo grave que es la shonara? ¿Ok? Lo difícil que es eso. Cuando tú hablas a alguien mal de alguien, recoger tus palabras es difícil. Es difícil. Por lo tanto, la única rectificación para ese terrible pecado que es la maledicencia, el hablar mal de otro, es comenzar a hablar bien de esa persona. Hablar bien. Es la única manera. Empezar a decirle a todo el mundo: mira, lo que dije de ti, lo que dije de fulanito de tal es falso, y esa persona es esto, y comenzar a hablar bien. Es la única manera de rectificar. ¿Están conmigo? En nuestro código real se da una analogía con respecto a la lengua. Se dice que la lengua es un pequeño miembro del cuerpo, pero capaz de dominar todo el cuerpo. Se dice que quien domina la lengua es capaz de dominar cualquier área de su vida. Y la analogía que da el Código Real o el Nuevo Testamento a la lengua maligna es que la lengua es como un pequeño timón de un barco, pero que es capaz de controlar todo el barco. Y que además de esto, la lengua es como una pequeña llama de fuego que tiene la capacidad de incendiar todo un bosque. Eso es
el hablar. Cuando tú hablas mal de alguien, produce un terrible daño, como aquella persona que permite encender una pequeña llama de fuego en un bosque, es capaz de destruir todo el bosque. Así es la lengua. ¿Ok? Así es la lengua. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de caer en ese terrible error de hablar de otra persona. ¿Ok? Terrible pecado de hablar de otra persona. Si tú tienes que hablar de alguien, habla de ti. No habla de otro, habla de ti. No busques hablar de otras personas. De hecho, si una persona viene a hablarte de otra persona, dile un momento, yo no quiero saber de nadie. Si me vas a hablar de alguien, háblame de ti o háblame de mí. Pero no me hables de otra persona. Y si quieres hablarme de esa otra persona, que esa persona esté aquí al frente. ¿Ok? Son medidas que tenemos que utilizar para proteger nuestra vida de ese terrible pecado. Antes de tú hablar de otra persona, habla de ti. Habla de ti. Comienza a hablarle a las personas de ti y no de otras. Aunque es difícil, la tendencia de nosotros, del ser humano, es criticar, hablar de las demás personas, chismear, etcétera, etcétera. Pero eso es algo terrible. Bendecido el hombre que es capaz de guardar su lengua del mal, como dice la Escritura. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Quien guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño es una persona perfecta. Es un justo, es un sadista. No es una persona justa. Por lo tanto, el cuidar nuestra lengua es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a dominar en nuestra vida. ¿Ok? Es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en nuestra vida. En cuanto al tema de la Lashon Hara, hay mucho material en la jurisprudencia judía para tratar este tema. ¿Ok? Hay mucho material para tratar este tema. De hecho, hay rabinos que se dominaron esta área. Por ejemplo, uno de los grandes rabinos que fue muy cuidadoso en esta área se conoce en el pueblo de Israel como el Hafetz Haim. El Hafetz Haim. Leer acerca del Hafetz Haim nos ayuda mucho a aprender a cómo controlar nuestras palabras y nuestro hablar. ¿Okay? De hecho, el nombre del rabino no es Hafetz Haim. El Hafetz Haim fue un apodo que se le dio a este rabino. ¿Qué significa la expresión Hafetz Haim? Hafetz Haim significa el que busca la vida. Eso es lo que significa Hafetz Haim, el que busca la vida. ¿Por qué? Porque se le aplicó a este rabino eso que dice el salmista. ¿Quién es el hombre que busca la vida? Que ama los días para ver el bien. Aquel que guarda su lengua del mal. Y el texto que acabamos de citar. El que cuida su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Ese es el hombre que busca la vida. Y como este rabino fue tan cuidadoso en esto, en guardar su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, entonces fue conocido como el Hafetz Haim, como el hombre que buscaba la vida. Permita al Eterno que cada uno de nosotros podamos ser buscadores de vida, guardando nuestras lenguas del mal y nuestros labios de hablar engaño. Entonces, en cuanto al tema de la Lashon Hara,
aunque como dije anteriormente, es un tema profundo, es un tema que quizás desglosar todo lo que tiene que ver con este tema de la Lashon Hará nos llevaría horas y horas y horas, para hablar de este tema. Solamente quiero tocar los aspectos más importantes de este tema, porque es un tema muy extenso. Número uno, tú tienes que tener esto en cuenta cuando hablamos del tema de el hablar de otros. Enseñan nuestros sabios, cuando una persona habla mal de otra, asesina a 3 personas. ¿Por qué asesina a 3 personas? Porque en primer lugar asesina a aquella persona de la cual está hablando. Si yo hablo de nuestro amado Pastor Ventura, del Roy Asher, como le decimos en la comunidad, si yo hablo mal del Pastor Ventura, lo estoy matando a él. Esa es la primera víctima. La primera víctima es la persona de la cual yo hablo. La segunda víctima es a la persona a la que yo le hablo. Ejemplo, si yo le hablo a la hermana del Pastor Ventura, entonces a la hermana yo la estoy matando. ¿Por qué? Porque estoy causando en la hermana cierto concepto equivocado del pastor. Entonces, lo estoy asesinando a él y la estoy asesinando a ella con mis palabras. Y la tercera víctima soy yo mismo. El daño espiritual que me hago yo al hablar de otro es terrible, que causa una muerte espiritual en mi vida. Por lo tanto, el hablar de alguien causa daño en 3 personas. En la persona a la que se le habla, de la persona de quien se habla y la persona que habla. Esas 3 personas reciben un daño terrible. Terrible. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están? Muy bien. Lo otro que se enseña acerca de esto es que uno no debe hablar de una persona ni siquiera cosas buenas de ella. Por eso es que decimos, si tú quieres hablar de alguien, habla de ti, no hables de otro, porque incluso uno no puede hablar cosas buenas de otro, porque uno pudiera caer en el pecado de, ¿cómo se dice? Tengo aquí la palabra en la punta de la lengua, pero no se me... Cuando uno halaga mucho a otro, ¿cómo se dice eso? ¿Ah? ¿Cómo? Adulador, esa es la palabra. Uno puede estar cayendo en el pecado de adulación, ser un adulador. Por eso es que uno ni siquiera puede hablar bien de otra persona, y mucho menos mal. Porque si hablar bien, uno pudiera caer en el error de la adulación, Imagínate si hablas mal. Uno no debería ni hablar ni bien de otra persona. Por eso es que si tú quieres hablar de alguien, habla de tu vida, habla de ti. Eso es importante que tú lo entiendas. Si tú quieres hablar de alguien, habla de tu propia vida, no hables de otra persona. Porque incluso hablando bien de otra persona, pudieras estar cometiendo un terrible error. ¿Está conmigo o no está conmigo? Si tú le quieres contar a alguien algo, cuéntale de ti. Mira, sabes que me pasó esto, me ocurrió esto, viví aquello, hice esto, me pasó esto, pero no estés hablando de que mira, fulanito de tal esto, sultanito de tal aquello, porque estás cayendo en un pecado terrible. Aún pudieras caer en ese pecado si hablas bien de esa persona. ¿Por qué? Porque pudieras caer, como dije anteriormente,
en el pecado de qué? De adular a las personas. ¿Está conmigo o no está conmigo? Eso es importante que lo tengamos en este cuento. ¿Ok? Incluso decir la verdad sobre alguien es considerado lashon hara. Decir la verdad sobre alguien es considerado lashon hara. Por ejemplo, si el hermano viene y me confía a mí algo, mi hermano, yo le quiero confiar algo que me está pasando. Él me lo está confiando a mí. Y es verdad la información. Pero yo no tengo la autorización de él para transmitirse a otro. Yo estoy cayendo en la lashon hara. Aunque sea verdad, mira, es verdad lo que le estoy diciendo, porque él mismo me lo dijo. Él mismo me lo dijo, es verdad. Pero es lashon hara, aunque sea verdad, es lashon hara. Por lo tanto, tú no puedes hablarle a otra persona algo que te hayan confiado a ti. Tú tienes que aprender a ser confidencial. No puedes hablarle a otra persona de algo que te hayan confiado a ti. Imagínate cómo se siente una persona cuando se entera que un secreto que te dio a ti, otra persona lo sabe. ¿Cómo se siente esa persona? Se siente mal. ¿Y cómo quedas tú como una persona que no eres digna de confianza? Tú perdiste tu confianza. Alguien viene a mí y me cuenta algo. Mira, eso tengo que yo guardarme. Lo peor que tú puedes dañar es tu confidencialidad. Que la persona sienta que no tienen confianza contigo, que no pueden contarte a ti algo, porque saben que tú se lo vas a decir a otra persona. Terrible, ¿no? Terrible. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, aún decir la verdad es lashon hara. Si tú estás viendo que alguien no te dijo nada, pero tú le estás mirando a él que está haciendo algo indebido, tú no tienes por qué decírselo a otro, díselo a él. Si yo estoy viendo a fulanito de tal haciendo algo, ¿qué hago yo diciéndoselo a otra persona? Enfréntalo a él y díselo a él. Mira, te vi a ti haciendo esto, pero no puedo venir a decirle a otro, mira, sabes que vi a fulanito de tal haciendo esto malo. Porque estás cayendo en la lashon hara. Ve y dile a la persona, mira, te vi a ti haciendo esto y eso que estás haciendo no es correcto, rectifica. ¿Estás entendiendo todo lo que hay en este tema de la lashon hara? Esto es un tema importante que tenemos que estudiarlo a profundidad. ¿Por qué? Porque uno puede estar cayendo en un terrible error por no conocer estas leyes. ¿Cuántos de nosotros le hemos contado a alguien cosas? La burla, lashon hara. Tú no te puedes estar burlando de las personas. Eso es lashon hara. ¿Cómo se siente, cómo se pone una persona cuando tú te burlas de él delante de otras personas? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo se pone la persona físicamente? ¿Cómo se pone físicamente la persona? Se enrojece. ¿Por qué se enrojece? ¿Sabes por qué? Porque está haciendo que la sangre me suba a la cabeza. Está buscando la sangre por dónde salir. En otras palabras, lo están matando. Avergonzar a una persona es asesinar.
Como la sangre no tiene por dónde salir, la persona se pone roja. La persona se pone roja. Cuando uno es muy bromista y le gusta bromear de otras personas, eso es malo, la Lashon Hara. Si queremos bromear, bromeamos de nosotros mismos. Comienza a bromear de ti y no de otros. ¿Por qué? Porque el Lashon Hara es un terrible pecado. Hablar mal de una persona es un terrible pecado que debemos evitar a toda costa en nuestra vida. A toda costa. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Qué voy a hacer? Estas son leyes importantes. De hecho, yo le aconsejo al ROE que investigue mucho de este tema y que le dé un curso a la congregación. No, es importante, porque a veces hacemos cosas que no son correctas y las hacemos porque no sabemos. Si tuviéramos la información, no las haríamos. Yo le recomiendo al ROE y vamos a tratar de mandarle material sobre esto para que a la congregación toda se le dé un curso sobre esto. Es importante. Y cuando llegue una persona nueva a la congregación, uno de los primeros temas que tiene que darle a esa persona es acerca de esto. Esto es un tema importantísimo que todos los miembros de una congregación tienen que manejarlo de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque el no manejar este tema adecuadamente causa daños terribles en la congregación. ¿Cuántas congregaciones no se han venido abajo? Por esto. Se comienza un chisme, empieza todo el mundo a hablar de eso y se viene abajo una obra de Dios. Y lo peor de todo es que la gente habla sin saber si eso es cierto. No, escuché esto y empiezo yo a transmitírselo a otros. Empezamos todos, mira, no, que fulanito de tal, mira, ¿sabes qué? Y yo, primero estoy haciendo mal al escucharlo. Y lo otro mal que hago yo es no verificar que tal información sea verdadera. Entonces me creo lo que me dice. Vengo y me creo las cosas que la persona me dice. Eso es terrible. Tú no puedes estar creyéndote lo que te dicen. Y entonces ahí comienza y empiezan a dañarse cosas. Por lo tanto, uno de los temas que se tiene que estudiar y enseñarle a los miembros de las congregaciones es este tema del Lashon Hara, porque es un tema importantísimo. La integridad, la vida de una persona se puede salvar por esto. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, nuestros sabios han instruido de que esta enfermedad que se conocía como la Mexorá precisamente viene de esto. ¿Por qué? Porque Mexorá, como dije anteriormente, viene de Moxirra, del que saca lo malo. Cuando una persona saca lo malo, habla mal de otro, está sacando. Dijo Jesús estas palabras: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona habla, está sacando lo malo de su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que Moxirá, Mexorá viene de Moxirá, del que saca lo malo. Porque está sacando lo malo de tu corazón, lo está sacando en tus palabras. ¿Están conmigo o no están conmigo? Son cosas que son importantes, que tenemos que estudiarlas, que tenemos que analizarlas, profundizarlas en nuestra vida para evitar caer en este terrible pecado que, como estoy diciendo, se llama el pecado de el Lashon Hara. Y que el Eterno nos guarde a nosotros, de caer en este terrible error en nuestra vida.
de hablar mal de otras personas. Hablar mal. ¿Qué haces tú si alguien te viene a hablar mal de alguien o te viene a decir algo de alguien? No quiero saber. No quiero saber. Pero claro, a uno le gusta, ¿no? La cosa. Así, cuéntame. De verdad. Ah, pero y así. Y eso pasó. ¿Y cómo? Dame detalles. No. Uno tiene que cuidarse completamente de eso. Cuidar su vida completamente de este terrible error. Como dice un dicho por ahí, el pez muere ¿por dónde? En la boca. Y el daño espiritual que causas a tu vida cuando cometes este terrible error es terrible en nuestra vida. ¿Están conmigo o no están conmigo? Otra de las cosas que está asociada con esta enfermedad de la Metzorah era la arrogancia. La arrogancia. Las personas arrogantes eran castigadas con esta enfermedad. ¿Ustedes han leído ese texto que dice que Dios humilla ¿cómo que dice? Al soberbio Dios lo humilla, mas al humilde Dios lo exalta? Ese texto tiene que ver mucho con la enfermedad de la Metzorah. ¿Por qué? Porque una persona arrogante, una persona que era arrogante, era castigada con esta enfermedad y era la manera como Dios humilla al arrogante, al soberbio. ¿Por qué? Porque la persona tenía que ser completamente aislada de la comunidad. Un leproso no podía juntarse con nadie. Tú no podías visitarlo, tú no podías acercarte a él, porque cualquier contacto con un leproso era contaminarte tú. Es decir, tú no querías contaminarte, te alejaba de esa persona. Y por lo tanto, Hashem utilizaba como castigo divino sobre las personas arrogantes, Dios enviaba esta enfermedad. ¿Para qué? Para humillar al arrogante, aquel que se creía, se sentía mejor que cualquier otra persona. Dios lo humillaba a través de esta enfermedad. A tal punto que la persona tenía que decir leproso, leproso, para que todo el mundo se apartara de él. ¿Por qué? Por haber sido un arrogante. La arrogancia está relacionada también con la Metzorah. Hay una historia que estuve leyendo hoy con mi esposa me la estuvo leyendo a mí. Voy a ver si me acuerdo un poquito. Un rabino siempre buscaba orar con personas que fueran justas, ¿okay? Con personas que fueran de un grado espiritual grande. El rabino siempre le gustaba juntarse con personas haciendo oración, porque lo ayudaban, lo beneficiaban a él. En una oportunidad, este rabino escuchó a una persona haciendo una oración. Y esta oración, el hombre decía algo así: Hashem, yo soy menos que el polvo de la tierra. Hashem, yo soy menos que el polvo de la tierra. Y cuando el rabino escuchó que el hombre estaba orando así, dijo: no, este hombre es bueno para yo orar con él. Porque mira, el hombre es humilde. Y entonces empezó a juntarse con él en la oración. Pero un día estaban llamando a los lectores de la Torá. Estaban llamando a los lectores de la Torá y llamaron a una persona antes que a esa persona. Y el hombre se quejó: ¿acaso fulanito de tal es más importante que yo para que lo llamen a leer la Torá primero que mí? Y el rabino se sorprende. Oye, un momento, yo pensaba que tú eres una persona humilde.
Te escuché orar diciendo delante del Eterno que tú eras como el polvo de la tierra, que eres insignificante. Y el hombre le dijo, sí, delante de Dios yo soy como el polvo de la tierra, pero delante de Él no. En comparación con Él, yo soy mejor que Él. Y el rabino se quedó así, este hombre es un arrogante. Y se alejó de Él. ¿Okay? Se alejó de Él. El hombre se creía delante de Dios, sí, se creía humilde, pero delante de su prójimo sentía que las demás personas eran inferiores a Él. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Código Real? ¿Qué dice nuestra Mishnah Exarita, nuestro Nuevo Testamento? Dice, ninguno tenga concepto de otras personas, sino que uno siempre debe tener un concepto de uno como menor de los demás. Estoy parafraseando las palabras. ¿Cómo es que dice el texto? Vamos a ver si lo recuerdo literalmente. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, que uno siempre debe tener a las demás personas como superiores a uno mismo. Es la recomendación que nos da el Código Real, la Mishnah Exarita. Que uno debe tener a las demás personas como superiores a uno mismo. Como superiores a uno mismo. Cuando tú ves a una persona que esa persona se cree mejor que los demás, la arrogancia es un terrible pecado. Nosotros no somos mejores que nadie. Tenemos que sentirnos menores que los demás, ver a los demás como superiores a uno mismo. Así dice el texto. Ver a los demás como superiores a uno mismo. Y no ser nunca arrogante. La arrogancia es un pecado terrible. En la época bíblica, los arrogantes eran castigados con la Metzorá. ¿Por qué? Porque Dios humilla a los soberbios. Y cuando el soberbio se humillaba a tal punto que llegaba a ser un leproso, y ya llegaba a humillar, entonces Dios exalta al humilde. La arrogancia y la lashon hará son dos pecados que tenemos que alojar de nuestras vidas. Hablar mal de las personas y creernos nosotros la última Coca-Cola del desierto. Creerte tú como el último, como el indispensable, como el mundo no fuera si tú no estuvieras. Abraham se consideró a él como polvo. Hashem, ¿qué soy yo? Sino polvo y ceniza. Le dijo una vez Abraham al Eterno. David se consideró delante de Dios como un gusano. Soy yo un gusano, Padre, delante de Dios. Y nosotros debemos considerarnos no solamente delante de Hashem, sino delante de las personas, siempre con humildad. Reconocer que las personas son mejores que mí, mejores que yo. De hecho, para ayudarnos en eso, en evitar la arrogancia en nuestras vidas, nosotros debemos buscar el bien en las demás personas. Pero normalmente hacemos todo lo contrario. Normalmente buscamos los errores de las personas y vemos las cosas malas. Para tú evitar la arrogancia, tú debes comenzar a ver las virtudes y no los defectos de los demás. Ver los defectos, cualquiera los mira. Ver las virtudes se requiere de un grado espiritual elevado. Y cuando tú vienes y buscas en cada persona lo bueno que hay en cada persona,
Entonces tú estás desarrollando en tu vida características espirituales que te van a alejar de la arrogancia. ¿Por qué? Porque la arrogancia es una mala virtud de la cual tenemos que alejarnos completamente de ella. ¿Por qué? Porque Dios mira de lejos al antiguo. Dice también la Escritura. Y en los días bíblicos, el arrogante era castigado con esta terrible enfermedad que en hebreo se llama Metzorá. ¿Okay? La lepra, el leproso. Saraat. Saraat es la enfermedad, Metzorá era el que la portaba, la enfermedad. ¿Están conmigo? Bueno, Baruch Hashem. Esto es un aspecto importante que tenemos que traer a nuestras vidas, desarrollar en nuestras vidas, para que podamos perfeccionar nuestras vidas espiritualmente. Y todo esto toma mayor relevancia precisamente en este tiempo que estamos viviendo. Recordamos que estamos en este tiempo de la cuenta del Homer, que es un proceso de elevación espiritual que va llevándonos hacia Pentecostés, hacia la entrega de la Torá, hacia matar Torá en la fiesta de Shavuot en Pentecostés. Recuérdense que estamos en los días que van desde Pesach, desde la Pascua que celebramos hace ya 2 semanas atrás, a la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Y estos 50 días que van desde la Pascua hasta Pentecostés son días de elevación espiritual. Y por lo tanto, elevarnos espiritualmente es dejar a un lado la arrogancia y dejar a un lado el hablar mal de las personas. Eso nos va a ayudar en nuestro proceso espiritual en nuestra vida. ¿Okay? Permita el cielo que cada uno de nosotros podamos ser perfeccionados y Hashem nos ayude a traer a nuestras vidas virtudes dignas de alabanza para que nuestras vidas puedan elevarse espiritualmente. Amén. Que el Eterno les bendiga, les guarde, que su Torá siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones y que seamos perfeccionados por las Escrituras. Amén. Shabbat Shalom a todos. Que el Eterno nos bendiga. Vamos a compartir un ratico, unos minutos mientras el sol cae y podamos despedir este día de Shabbat extraordinario que el Eterno nos ha regalado. ¿Ok? Shalom a todos. Shabbat Shalom.